vamos a hablar de un tema que, aunque no se habla en las medios de negociaciones internacionales, es un tema que verdaderamente mueve el mundo. Este es un negocio que genera más de 500 mil millones de dólares al año y, según las Naciones Unidas, supera el PIB de más de 130 países. Estamos hablando de un actor económico con poder suficiente para desestabilizar gobiernos, financiar conflictos armados y desafiar el orden internacional. Y lo fascinante de este fenómeno es que no puede entenderse sin antes analizar la compleja red de intereses geopolíticos que lo rodean, porque por cada ruta de narcotráfico hay intereses de potencias globales, políticas de seguridad nacional, también hay luchas por el control territorial que trascienden y van más allá de lo que es el acto criminal. En este episodio vamos a ir mucho más allá que la típica historia de buenos contra malos, sino que vamos a hablar del narcotráfico como lo que verdaderamente es, una fuerza política que impacta y moldea sociedades tanto económicamente, políticamente y socialmente. Exploremos cómo ha evolucionado esta a lo largo de la historia, quiénes están detrás de todo esto y cómo las estrategias actuales han cambiado las reglas del juego en el siglo XX. Para entender el narcotráfico actual necesitamos mirar su historia. Sofía, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, el comercio de sustancias psicoactivas siempre ha existido, eso es algo innegable, pero el actual sistema de prohibición global comenzó realmente en 1961 con la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU, la cual criminaliza la producción, consumo, distribución, importación, exportaciones de todas las drogas y hace que quiere dar a entender de que esto solo puede ser para un uso medicinal y científico. Lo interesante de esto es que muchas de estas prohibiciones empezaron con motivos políticos y sociales. Por ejemplo, la prohibición del opio, que es lo que sale de la planta amapola, en Estados Unidos a los inicios del siglo más o menos XX, estuvo influenciada por el sentimiento antichino de la época, que era que los discriminaban porque pensaban que ellos eran los que lo producían, lo consumían y demás. También tenemos la participación de la CIA, que permitió el tráfico de heroína desde el sudeste asiático para financiar operaciones contra el comunismo. Exactamente, y hoy por ejemplo el narcotráfico se ha convertido en una industria global hiperrentable, o sea, por poner un ejemplo, una inversión en una economía legal, en un mercado legal, puede dar un retorno más o menos del 5 al 10%, mientras que hablando del narcotráfico estamos hablando de ganancias que pueden llegar a un 1000% o hasta más. Las enormes ganancias que este negocio deja tienen una sencilla razón: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. La prohibición de esta hace que los precios se eleven y mientras que en Colombia, por ejemplo, un kilo puede estar valiendo entre $1.500 al cruzar fronteras, como a Estados Unidos o Australia. Por ejemplo, a Estados Unidos puede valer hasta $30.000 un kilo de cocaína y a Australia puede llegar a valer hasta $80.000. Esto es lo que impulsa a las organizaciones a asumir riesgos y mover la arrogancia. Lo que nos trae la pregunta de qué pasa con todo este dinero y cómo es que lo integran a las economías mundiales. Que hay un informe de la ONU de 2023 que dice que solamente el 1% del dinero del narcotráfico, bueno, ni siquiera el 1, menos del 1% es interceptado por las autoridades. El resto circula por bancos, inmobiliarias y negocios legítimos en paraísos fiscales. Y eso es demasiado interesante y también con esto damos a entender que el narcotráfico está profundamente relacionado y entrelazado con tanto la economía legal como lo ilegal. No dos mundos separados, sino un continuo
donde estos dos se alimentan mutuamente en la economía legal global. Por ciento se disparó la producción mundial de opio entre el 2016 y el 2017, según el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen. Entre tanto, la producción global de cocaína en 2016 alcanzó el mayor nivel jamás registrado, con un aumento del 25% respecto a 2015. Según la ONU, estas drogas son provenientes en gran medida de Colombia y Afganistán respectivamente. Afganistán es responsable de la inmensa mayoría de opio, con una producción de 9.000 toneladas y algunos casos que tienen de verdad la conexión entre el narcotráfico y la geopolítica. Tenemos el caso de México, que después de que hicieron un tratado de libre comercio en 1994, la violencia y todo lo relacionado con el narcotráfico se incrementó, y que no parece que sea una casualidad, porque todo este tratado dio como una infraestructura perfecta para el tráfico ilegal. Y veamos también el caso, por ejemplo, de Afganistán, que es el que produce más del 80% del opio del mundo. Y a pesar de que hubo como una intervención de Estados Unidos más o menos desde 2001 hasta 2021 y se invirtieron $9.000 millones para eliminar esto, no hizo efecto. Antes hizo que la producción se cuadriplicara. Lo que muchos analistas en Estados Unidos indican es que este país priorizó la alianza con señores de la guerra involucrados con el narcotráfico porque eran útiles en la lucha contra los talibanes, más la geopolítica dictó las prioridades, no la lucha antidrogas. También ahí podemos hablar de otro caso fascinante, que es el de África Occidental, específicamente hablando sobre Guinea, que se ha convertido en un importante centro de transporte para la cocaína, que tiene un origen sudamericano con ruta hacia Europa. ¿Por qué? Porque es un país muy pequeño con muy poca capacidad estatal, pero ha sido utilizado por carteles latinoamericanos para eludir la vigilancia en las rutas tradicionales. Así es como vemos otro patrón clave, que el narcotráfico se fortalece donde el Estado es débil, se aprovecha de zonas conflictivas y además se va como más que todo por los países que tienen instituciones más frágiles. También tenemos el caso de China, que se ha convertido en el principal proveedor mundial de químicos para la producción de metanfetaminas y fentanilo. Aunque oficialmente coopera en la lucha antidroga, algunos analistas sugieren que China ha permitido tácticamente esta industria como forma de represalia comercial contra los Estados Unidos. La pregunta clave aquí es, después de más de 50 años de una guerra contra las drogas, con un poco más de $1 billón invertidos solamente por Estados Unidos, ¿cuáles han sido los resultados? Los números hablan por sí solos. Encontramos que el consumo de drogas sigue igual. Aparte de eso, ahora son mucho más asequibles y más peligrosos, porque los precios han bajado, pero aparecieron algunas nuevas drogas mucho más fuertes y potentes como el fentanilo. Esto lleva a un replanteamiento global. Portugal descriminalizó todas las drogas en 2001. Esto hizo enfocándose en la salud pública, es decir, en vez de mirar el consumo de drogas como un acto delictivo, es más ver a las personas como enfermas como tal y tratar de brindarles un apoyo en vez de un castigo. Se vio una reducción en el consumo problemático, la sobredosis y el VIH relacionado con las drogas. Yo creo que también podemos hablar sobre Uruguay y Canadá, que legalizaron completamente el cannabis, mientras que en Oregón se descriminalizó la posesión de pequeñas cantidades de todas las drogas. Y con esto podemos dar pie a que estamos presenciando un cambio en el paradigma global. Pero legalizar no es suficiente para enfrentar realmente el problema. Hay que ir a la raíz de todo eso que está
prácticamente en la pobreza de los campesinos que tienen que sembrar coca o amapola para tener un poquito más ingresos por la tierra. La corrupción de las instituciones débiles y un sistema financiero que le facilita el lado de activos a las personas hace que este problema sea mucho más grande. Tenemos también a Colombia que está promoviendo se llama responsabilidad compartida, es decir, que los países consumidores también compartan la responsabilidad de todo esto con los países productores, no simplemente como decir allá se produce y ustedes son los malos, si ustedes son también los que están comprando. Sí, por ejemplo, con lo que tú dices también es por los daños ambientales que ocurren con los países productores. Y también aquí se puede decir sobre el enfoque de reducción de daños, que con este se trata de priorizar los efectos negativos del consumo y el tráfico sin exigir la abstinencia total o la eliminación completa y erradicación del mercado. Pero no debemos olvidar que cualquier solución debe reconocer que el narcotráfico no es solamente un problema político o económico. También tenemos que reconocer que es un problema que también es criminal. Entonces, para enfrentarlo hay que enfrentar desafíos como tanto sociales, económicos y sociales. Toda esta parte del subcontinente es un objetivo para los traficantes. ¿Por qué Guinea-Bissau en particular? Porque es el estado más frágil de la región. No hay misterio. El dinero tiene que llegar de alguna manera, y si no proviene de fondos públicos o empresas privadas, lo hará por otros medios, y desgraciadamente eso significa drogas. La droga, procedente de Sudamérica, entra al país a través del archipiélago Bijagós, un conjunto de más de 80 islas imposible de monitorear. A continuación es derivada a Europa vía Senegal o el norte de África. Los narcotraficantes comprenden la fragilidad del Estado. Los traficantes de drogas han entendido perfectamente la debilidad de este país cuando se trata de controlar fronteras o zonas costeras. Parte insular, las fronteras, a fragilidad. Donde prácticamente no se controla a la gente. Simplemente no tenemos los medios para arrestar a los traficantes y encarcelarlos. Prender los narcotraficantes y mantenerlos en la prisión. La cárcel fue destruida durante la... En medio de Lisboa, estos portugueses acuden todos los días a este vehículo. Son antiguos heroinómanos que vienen para recibir una dosis de droga sintética. ¿Qué está haciendo? Estoy pidiendo una dosis de metadona. Les doy mi número para que me la den. Así puedo seguir teniendo una vida normal. Sin metadona, sustituto de la heroína, no podría hacer nada. 1.300 personas acuden diariamente a 2 furgonetas que se encuentran en la capital. El 60% de las personas que venían tenían SIDA. Ahora, solo el 14% de los pacientes son seropositivos. Es una gran diferencia. Estas furgonetas son gestionadas por asociaciones, pero financiadas por el Estado. Son un símbolo de la estrategia por la que optó Portugal, descriminalizar el consumo de drogas. Desde hace 20 años la policía solo persigue a los traficantes. Los consumidores, ahora monitoreados, se presentan a audiencias en centros conocidos como comisiones para la disuasión. Aquí el equipo evalúa los factores de riesgo. El objetivo, proponer un tratamiento personalizado en caso de ser necesario. A través de esta audiencia podemos verificar los hechos y que la droga sea para consumo personal. También debemos evaluar los hábitos de sino un consumo, consumidor de drogas de uso recreativo. o si la Así que persona no se le trabaja propone o ningún no. tratamiento y no se le asegura trabajo. Sin embargo, la despenalización no implica una legalización. Debe haber más atención y control. Me parece bueno que nos ayuden aquí. Alexandre Quintanilla, por solo se ha demorado en implementar un aspecto de esta política, las salas de consumo supervisado conocidas como narcosalas. La primera abrió este año. Realmente hacía falta este centro para que los portugueses entendieran que necesitamos dignidad en nuestra vida diaria.
el tráfico de drogas ilícitas no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de las tensiones, desequilibrios y contradicciones del sistema internacional. Y que no se puede entender el narcotráfico sin antes analizar cómo las grandes potencias han utilizado históricamente en la política las drogas como instrumentos de influencia geopolítica o cómo la economía global depende de los flujos de capital que son tanto legales como ilegales. En nuestro próximo episodio seguiremos en esta conversación. Los invitamos a compartir sus perspectivas, a preguntar a través de nuestras redes sociales. ¿Creen que estamos viendo el fin de la guerra contra las drogas o qué políticas considerarían más efectivas? Y ya, eso fue todo. No olviden suscribirse a Conexiones Globales en su plataforma de podcast favorita y activar las notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos análisis. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Chao. Para entender el narcotráfico actual necesitamos mirar su historia. Elena, ¿cómo llegamos a esta situación? ¡No! También hay que hablar. We'll be right back.
Thank you.